Tú estás por escuchar este podcast. Mientras tanto, tu competencia ya está tomando decisiones con inteligencia artificial, ejecutándolas en la nube y blindándolas con ciberseguridad. La diferencia entre solo escuchar y disrumpir está en una sola decisión. Kia, made to disrupt. Infraestructura y tecnología en www.kio.tech. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hoy, para sorpresa de absolutamente nadie, hablaremos de mucha inteligencia artificial porque está marcando tendencias, así que yo sé que ustedes quieren saber y nosotros queremos hablar de inteligencia artificial. Vamos a hablar de cómo está con paso firme, vamos a hablar de buenos negocios que andan haciendo por allá en Las Vegas, de lo que pasó en el CES, de lo que hace Jensen Huang en sus ratos libres. Vamos a hablar de una nota que se llama De cómplice a tutor, porque vamos a hablar de educación. Y también vamos a hablar de un lugar que está aquí en la Ciudad de México, una fábrica de bebés que utiliza tecnología de punta, y vamos a entender cómo contrasta eso con otras opciones y cosas que hemos visto aquí mismo en Tecnófagos. Así que bueno, pues muchísimo de qué hablar y todo eso ocurrirá aquí en este podcast que se llama Tecnófagos, devoradores de tecnología, que inicia ahora. Kio presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Bien, pues ya lo escucharon. Estamos aquí en Tecnófagos una vez más, todavía saludando este nuevo año, muy optimistas, muy contentos, hablando de inteligencia artificial, que vaya que ha dado mucho de qué hablar cada vez más. Y pues vamos a hablar ahora desde estas tendencias tecnológicas hasta competencias, alianzas, aplicaciones académicas, todo el futuro de la humanidad en la tecnología. Y para ello, pues estamos al frente 2 personas y en la retaguardia y haciéndose cargo de toda esta operación unas cuantas más. Así que empiezo por la gente importante, es decir, los que hacen posible esto, que son Dianita Álvarez, la productora de este podcast. Por ahí anda Ana Yantzin Romero, que se encarga de darle forma, fe y legalidad a todas nuestras notas. Y aquí también en algún lugar del ciberespacio conectado con nosotros está el señor Mario Terrés, que produce este podcast. Y pues ahora conmigo en este momento, bueno, estamos los 2 que ponemos la voz y hasta el rostro, porque somos muy valientes en este podcast. Yo soy Ricardo Massa y junto conmigo está mi querido amigo y gran experto y conocedor de todos los temas de la tecnología. Si está hecho de bits y bytes, él lo conoce y lo sabe explicar. Es Bernardo González. ¿Cómo estás, mi querido Bernie? Bien, muy contento, leyendo muchas noticias. Coincido contigo con lo que mencionaste hace un momento de que esto de la tecnología, particularmente la inteligencia artificial, pues parece que arrancó el 2026 con todo. Sí. Seguramente las viste, un par de notas que simplemente quiero resaltar y luego ya le entramos a la información que acabas de mencionarnos. Sí. Nvidia está invirtiendo $1,000 millones en una farmacéutica que se llama Eli Lilly. Sí. Aquí es donde se empiezan a desdibujar las fronteras entre las tecnologías, y pues eso nos habla de que va a haber mucho desarrollo ahí en estos campos que nos gusta mucho hablar, de la medicina, el bienestar hacia el ser humano, ¿no? En otro más tecnológico, Apple firma un acuerdo aparentemente con Google. Eso estuvo muy interesante. Al menos $1,000 millones también de dólares para meter la inteligencia artificial de Gemini en lo que es un modelo de Siri. Sí. Al menos para los próximos productos que lanzarán, seguramente si lanzan otra vez el iPhone por ahí de septiembre o hacia el otoño, posiblemente venga ya ahora sí con inteligencia artificial. También Microsoft, fíjate que lanzó un estudio para ver cuál era el uso de la inteligencia artificial a nivel global. Y este estudio dice que más o menos el 16.3% de la población global ya está utilizando inteligencia artificial. Y me sorprendió mucho ver que el país más avanzado, no en desarrollo de tecnología, sino en el uso de la inteligencia artificial, pues son los Emiratos Árabes Unidos, seguidos de los países nórdicos, ¿no? Hubiéramos pensado que
era China, que era Estados Unidos. Correcto. Japón, alguno de estos, pero no. Son los árabes quienes están adoptando más esta tecnología. Toda esa parte del planeta pues también tiene un gran desarrollo social y tecnológico muy, muy importante, ¿no? Google ya recuperó su valoración, ya volvió a sobrepasar los 4 trillones de dólares. Sí. Y la última que leyó hoy en la mañana, fíjate, HSBC, este banco global, también hacen estudios financieros y de proyecciones de mercado de lo que va a suceder con las industrias. Y el año pasado habían pronosticado que para 2040 el mercado de las gafas de realidad virtual conectadas con inteligencia artificial iba a alcanzar alrededor de 15 mil millones de dólares. Sí. Y acaban de lanzar un nuevo estudio para 2026 que lo están ajustando a 289 mil, o sea, casi 20 veces están creciendo la proyección para 2040. Y hay una compañía que se llama, a ver si lo pronuncio bien, se llama EssilorLuxottica, porque parece ser que es la conjunción de una empresa francesa y una italiana, y es la compañía que fabrica... Ajá, es quien está detrás de estas marcas tan emblemáticas como Ray-Ban y como Oakley y muchas otras. Pues las emblemáticas y todas las demás, ¿no? O sea, Luxottica hace básicamente cualquier cosa que te hayas puesto sobre... Esos lentes que traes puestos ahorita, no importa de qué marca sean, los hizo en algún momento Luxottica, ¿no? Tienen como ese monopolio en el mundo. Seguramente. Y por supuesto trabajan con Meta y pues ahora... esto podría acelerar muchas cosas, ¿no? Ahí Meta está retomando sus producciones para toda la parte de lo que había de repente, por lo menos desacelerado con el metaverso. Creo que este 2026 nos va a dar muchas sorpresas, muchas noticias. Y parece que esto, lejos de una burbuja financiera que vaya a haber un problema, parece que esto está tomando su segundo aire. Y pues a ver, vamos a ver qué pasa aquí en Tecnófagos. Les vamos a traer siempre la información más reciente al respecto. Así será. Bueno, pues antes de arrancar con las notas y seguir ahondando sobre muchas de las cosas que mencionaste, porque sí, de verdad que han pasado un montón de cosas. A mí me llamó mucho la atención esta fusión, esta unión que hicieron a Apple, ahora volteando a ver a Google. En fin, o sea, sí, vamos a retomar todo eso. Solamente les recuerdo rápidamente a la gente que nos escucha que si quieren entrar en contacto con nosotros, pues lo pueden hacer a nuestro correo electrónico, que es tecnófagos@kio.tech. Se pueden unir a nuestro grupo de Telegram. Ahí busquen en la aplicación de Telegram la palabra Tecnófagos. Ahí estamos. Y bueno, pues un saludo a toda la gente que nos hace favor de mandarnos información y básicamente ir delineando de qué trata este podcast. Así que si ustedes quieren sugerirnos temas o enviarnos información, cosa que agradeceremos muchísimo, la comentaremos aquí, pues háganlo ahí en ese espacio. Y si nos están escuchando en Spotify, pues ranquenos, activen las notificaciones, así no se pierden ningún episodio. Y pues básicamente ahí están los anuncios de rigor. Así que venga, Bernie, pues entonces vamos a este primer tema que llámase Con Paso Firme. Vamos. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Bien, China, Bernie, pues no hay día que no hablemos de China aquí y es que qué bárbaros, pues bueno, pues entienden una cosa admirable de China y sus políticas es que ponen el ojo y ponen la bala, o sea, son muy, muy claros en sus objetivos y no paran hasta que lo logran. Y bueno, pues ya tienen muchas décadas haciendo eso, no nos debería sorprender. Y ahora pues han puesto desde hace ya algunos años la mira en el tema de la inteligencia artificial y están recortando rápidamente distancias con Estados Unidos. Muchos estudios, muchos especialistas, no nosotros, dicen que incluso ya rebasaron a Estados Unidos en tecnología de inteligencia artificial. Tú mencionabas el otro día, recuérdame la proporción, pero era una cosa así como, o sea, en Estados Unidos o en el mundo occidental en general, contando Anthropic y otro tipo de empresas, hablamos de más o menos unos 10 modelos de inteligencia artificial grandes, hablando de LLMs y modelos generativos, y en China hay ya como 100, ¿no? O sea, pensando además que son modelos abiertos, ¿no? Uh-huh.
Digo, hay abiertos y cerrados. Yo escuché una cifra, digo, totalmente informal, me la comentó una persona, Sí. Precisamente un chino, y me decía que son alrededor de 400 los que existen, ¿no? Entonces, me acordaba que era un número extremadamente grande. Sí, tal vez si juntas a todos los de la parte educativa y organizaciones, empresas, gobiernos de la parte occidental, a lo mejor juntas unos 50, 70 lo mucho, y en China pues sí, como siempre las cosas las escalan mucho más rápido y a volúmenes tremendamente grandes, ¿no? Sí, pues es que pues de eso se trata esta nota. O sea, China está reduciendo, recortando. El chiste es que la carrera está muy, muy interesante con Estados Unidos y pues hay que entender que para ganar y para competir esta carrera de la inteligencia artificial, pues no nada más se trata de desarrollar modelos, ¿no? O sea, ni de crear modelos de lenguaje largo, el LLM, sino pues hay un tema que tiene que ver, muchos temas que tienen que ver con, obviamente, con la data, con los data centers, con la inferencia de esa data, o sea, con entrenar al modelo, con realizar inferencia, con la energía, con el talento, con la resiliencia. Entonces, bueno, pues aquí hay algunos datos interesantes. O sea, se estima que, bueno, Estados Unidos sigue liderando la carrera, pero pues ese liderazgo peligra y, como les digo, pues en una de esas ya hasta se volteó. Pero porque China no es solamente la fábrica del mundo, está haciendo un camino propio en inteligencia artificial y pues ya se ha vuelto en un referente de innovación y de vanguardia tecnológica. Es bien interesante entender eso porque mucha gente sigue teniendo esta percepción de que algo hecho en China es pues chafa, déjame decirlo así. O sea, que China equivale a una manufactura barata o corriente o vulgar. No sé cómo decirlo, pero creo que la palabra chafa, al menos en México, se entiende. Pero pues eso ya dista mucho de la realidad, ¿no? Y sobre todo en tecnología. China es punta de lanza y en IA pues es un extraordinario ejemplo. O sea, la carrera de la IA pues tiene que ver, insisto, bueno, con el terreno de los semiconductores, que ya explicábamos el otro día por dónde va esto. Pero hay otros factores igual de determinantes. La energía. De acuerdo a la Agencia Internacional de la Energía, China ha aumentado su producción energética y ha invertido en energías limpias. En algún momento también, pues China, que es considerado el gran contaminador del planeta, pero pues ahora se perfila como el primer electroestado de la historia. El otro elemento que mencionaba, la resiliencia, en concreto la capacidad de China para adaptarse y seguir adaptando pese a las sanciones y restricciones impuestas por las distintas administraciones estadounidenses. Y un tema importantísimo, Bernie, que es el talento. Simplemente por probabilidad, ¿no? O sea, digo, China tiene más del 50% de los investigadores de inteligencia artificial en el mundo, pues nada más por volumen, ¿no? O sea, egresan miles y miles y miles de chinos cada semestre de las universidades chinas, mientras que pues en el mundo occidental estamos muy atrasados en las carreras STEM, ¿no? Sí, absolutamente. Fíjate que es muy interesante la perspectiva que le das a la nota. Yo igual analicé con la misma información estas diferentes aristas y le fui agregando otras, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el tema energético, hay unos datos contundentes que ya hemos mencionado varias veces, ¿no? La capacidad de generación de energía eléctrica solar y eólica, solamente estas dos, es más grande lo que ya produce China actualmente que lo que produce Estados Unidos y toda Europa juntos. Eso es un dato muy importante porque en la inteligencia artificial se consume mucha energía eléctrica para entrenar a los modelos, pero no solo está esa parte, sino que el verdadero consumo está llegando por la parte de la inferencia. La inferencia es cuando le hacemos preguntas al modelo, a las herramientas, cuando le pedimos a los agentes que nos hagan diferentes cuestiones, y entonces eso es lo que tal vez va a crecer exponencialmente, incluso más que lo que se gastó en los entrenamientos, ¿no? Por eso vemos tanta actividad económica y tantas inversiones. En el tema de energía nuclear, igual, China tiene esta capacidad de tomar decisiones, hacer inversiones y llevar las cosas a una escala pues muy, muy grande, ¿no? Están igual que algunas otras empresas y organizaciones o gobiernos apostándole a la fusión nuclear, también con avances muy importantes. Entonces, sí, el capítulo de la energía eléctrica, sin lugar a duda, es una pieza clave, fundamental para todo esto que tiene que soportar a la inteligencia artificial en la industria. Luego, si te vas a los semiconductores, pues ya lo mencionaste. China tiene una posición muy sólida, tiene empresas tecnológicas que tienen muchas décadas por haberse visto amenazadas por todas estas regulaciones
por estos aranceles que le han puesto desde los años 90, 2000 y la amenaza que está detrás en todo el aspecto militar que comentamos en el episodio de la semana pasada. Uh-huh. Y ahora, pues fíjate, ya están tratando de hacer lo que hace ASML, que es esta compañía única en el mundo holandesa. Así es. Pues todavía no la llegan a la par, pero ya están haciendo máquinas para fabricar chips y esto los va a poner en una posición pues muy, muy avanzada, ¿no? El ecosistema de empresas de semiconductores a como está el mundo actualmente, sin lugar a duda, Taiwán es el número 1 con la fabricación más avanzada de chips. Sí. Le sigue Estados Unidos con la parte sobre todo de diseño y de propiedad intelectual. Correcto. Y luego China, con toda la parte de escala, subsidios, autosuficiencia, que también es muy, muy importante, ¿no? El talento, ya lo dijiste. China, tiene una población cercana al 1.5 billones de habitantes, uh-huh. O 1.500 millones de seres humanos. Exacto, para hablar en buen español. Ajá. Para hablar en buen español. Y gradúa pues más ingenieros que todo Estados Unidos y Europa juntos. Correcto. Tiene más doctores en STEM, que es esta carrera de Science, Technology, Engineering and Mathematics. Y que es muy relevante para todo el tema tecnológico. Y pues es abrumador el número de ingenieros y doctores que hay en China. Y están saliendo pues a trabajar en todas las industrias con un impacto muy, muy relevante. Luego, otro no menos importante está la regulación. Y aquí es donde empiezan los temas que ya no son tan intuitivos, ¿no? ¿Pensarías tú a primera instancia que China, al ser un país comunista, un gobierno pues autócrata, donde no hay mucha opción para el diálogo, digamos, o para tener esquemas democráticos? No hay espacio para la disidencia. Exacto. ¿Pensarías que el tema de la regulación pues va a ser o muy estricto o no se va a dar o lo van a prohibir, etcétera? Y es todo lo contrario, ¿no? China tiene una de las regulaciones más avanzadas y toma el toro por los cuernos y lo implementa de inmediato, ¿no? Por ejemplo, no creo que ningún otro país del mundo tenga algo como lo de la conducción autónoma que ya liberó China, ¿no? Ya dijo, oye, pues va a ser fácil. Si hay un accidente, si alguien se muere, pues tiene una responsabilidad la empresa fabricante del automóvil, del vehículo, sí. Y otro tanto el del modelo y otro tanto el dueño, ¿no? Y dictó los detalles, pero lo implementa vámonos. Y entonces eso detona que pues muchas empresas puedan empezar a desarrollar toda esta tecnología, cosa que, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, que son los países que están, digamos, a la saga, pues ves que están en un tema totalmente experimental, ¿no? Tienen que sacar un permiso especial en zonas controladas, con ciertos horarios para ciertos usos, y todo eso no es otra cosa más que lentitud. Te guste o no, China es un país mucho más ágil que el resto del mundo, y pues a la velocidad que estamos viendo cómo se desarrolla la tecnología, me parece que el impacto ya es totalmente evidente. No lo quieren reconocer, pero eso es otra cosa. Pero de que China al menos está a la par en el desarrollo de la tecnología, eso es un hecho. Y la otra variable que, hablando de inteligencia artificial, es muy relevante, necesitas datos. Y entonces China no nada más es más fuerte que cualquier otro país, no competidor sino país, en el término de el número de habitantes que tiene, sino que esos habitantes, la digitalización que tienen, el uso de información en ese formato, en el formato digital, es abrumadoramente más grande en China, pues por todo lo que ya sabemos, ¿no? El uso de WeChat, los QRs, el que prácticamente el efectivo ya no se utiliza, que los drones, los robots, las entregas a domicilio, todo lo que ves ahí en TikTok, en Instagram de videos que salen en China, pues no están generados por inteligencia artificial, son cosas que efectivamente están sucediendo y me parece que en poco tiempo, en algunos meses, ojalá durante 2026 o si no en un par de años, pues va a ser muy evidente que China va a tomar el liderazgo de toda esta tecnología, ¿no? Yo pienso que sí. Oye, Bernie, pero a ver, cuando estábamos platicando de la nota, mencionamos de pasadita algo que me parece que es relevante y que me han preguntado muchas veces, porque, vaya, las palabras textuales fueron, hay modelos abiertos y cerrados. Yo creo que ahí vale la pena
que te pregunte y que nos expliques un poco qué implica esto y por qué hablamos de que, o sea, por qué decimos que en el mundo occidental y que nuestros modelos de OpenAI y o sea, por qué ChatGPT y Cloud y todos estos modelos que conocemos de este lado son considerados modelos cerrados y por qué los modelos chinos son considerados abiertos en su mayoría. Ajá, sí, no todos, no es absoluto en ninguno de las dos latitudes, pero el fenómeno que está sucediendo en Occidente, principalmente en Estados Unidos, es exactamente el mismo que vimos con las redes sociales, ¿no? Empezaron como, digamos, una tecnología que estaba disponible para cualquier ciudadano del planeta. Cualquier persona que tuviera un dispositivo y una conexión a Internet podía escribir lo que quisiera donde fuera. Y luego, muy rápido, aparecieron estas compañías privadas que crearon estas plataformas, se adueñaron de ellas, agarraron escala y te ofrecían algo gratuito, pero la tecnología era propietaria de esta compañía. ¿Qué quiere decir eso? Principalmente los datos no son tuyos, no son del individuo, le pertenecen a la empresa y pues puede hacer con ellos lo que quiera. En el tema de la inteligencia artificial, desafortunadamente en Occidente, pues está sucediendo de manera muy notoria, muy marcada lo mismo. OpenAI, paradójicamente, se llama Open porque empezó con un proyecto abierto donde los primeros GPTs que empezaron a publicar, la versión 1, la 2, la 2.5, eran totalmente abiertos. La gente los podía descargar, podía ver cómo funcionaban, los podía modificar y hacer lo que quisiera. A partir de, me parece, el ChatGPT 4, o no sé si desde el 3.5, estos modelos ya están cerrados. Lo mismo pasa con Google, lo mismo pasa con Anthropic. Meta es la única empresa que hasta el momento los mantiene abiertos, aunque con una salvedad, ¿no? Por ejemplo, dice que tienes que ser una empresa de menos de una cierta evaluación, no lo tienes que utilizar para fines que compitan con Meta, y te deja utilizarlo, pero no lo puedes modificar, ¿no? O al menos no la versión que ellos tienen, no son puramente abiertos. Correcto. Y ya hay rumores de que el modelo de negocio de Meta es probable que las siguientes versiones las va a cerrar, ¿no? En China también existen modelos cerrados, las grandes tecnológicas de allá, como Tencent, como Alibaba, Huawei, todas estas compañías también tienen sus modelos cerrados, son modelos privados que ellos controlan, pero la diversidad y la cantidad de modelos abiertos pues es mucho más grande, pues por el volumen que trae China. Y allá el gobierno está incentivando el ecosistema de emprendimiento, startups, para que puedan desarrollarse, los ayuda la regulación, les dan facilidades, les dan financiamiento, y pues esto no va a ser más que explotar. Y cuando tienes una tecnología abierta, generalmente el desarrollo de la tecnología se acelera, porque cualquiera se puede subir, ¿no? Y para terminar mi comentario, hace un par de días leía una nota de el famoso AlphaFold 3, con el que Demis Hassabis se ganó su premio Nobel de Química. Su cachito de su premio Nobel. Ajá. Exacto. Era un modelo abierto para que los científicos lo pudieran usar, pero no lo podían modificar. Ahora parece que Google ya lo está cerrando, ¿no? Incluso la nota que leí decía que una empresa determinada alcanzó a bajar una copia del modelo y con ese modelo está desarrollando algunos otros productos o complementos a la plataforma, pero que ahora ya no lo van a poder hacer porque Google pues lo va a cerrar, ¿no? Google es una empresa pues privada con fines de lucro total y abiertamente, y pues ve una enorme oportunidad, un enorme potencial de que la tecnología sea 100% propietaria de ellos y seguramente los van a acabar cerrando, pues lo cual no es tan bueno, ¿no? Pero bueno, así siempre se mueve la tecnología, son ciclos, arranca todo muy abierto y luego los intereses hacen que las personas se desdigan de lo que habían prometido, ¿no? Así es. Oye, qué bueno que mencionas eso último de estos pivoteos que luego hacen las empresas, sobre todo las empresas de tecnología, porque me das pretexto de sentirme el muy lector y recomendarle un libro a la gente que nos hace favor de escucharnos, que la verdad me ha parecido extraordinario. Se llama Supremacy. Es del 2024, o sea, ya tiene un ratito que se publicó, pero se llama Supremacy, AI, ChatGPT and the Race That Would Change the World. O sea, AI, ChatGPT y la carrera que va a cambiar el mundo.
lo escribió una periodista del Wall Street Journal que no me sonaba para nada, se llama Parmi Olson. Pero ya investigándola, no he leído su libro anterior, que fue pero vaya, fue muy celebrado, que fue el de Anonymous. Ella hizo este reportaje muy grande del Wall Street Journal, que luego acabaron haciendo un libro sobre Inside Anonymous y no sé qué. Pero el punto es que este libro, Supremacy, Bernie, está extraordinariamente bien hecho porque habla, además está medio narrado hasta como medio telenovelesco, poniendo frente a frente la historia de Sam Altman y la de Demis Hassabis y la carrera por crear la inteligencia artificial general. Entonces, lo cuenta muy bien. Se nota mucho el oficio de escritora de la autora y la verdad es que me tuvo embelesadísimo porque justo cuenta pues cómo, por ejemplo, hace mucho hincapié en todo este tema de AlphaFold y Demis Hassabis tomando este tipo de decisiones y los pleitos que ha tenido Demis Hassabis con Google, porque Google le ha ido cambiando la jugada a lo largo de los años y le ha dicho, no, pues siempre sí queremos que esto sea con fines de lucro y te habíamos dicho que tú ibas a poder decir y ponerle los guardrails a esto, pero pues fíjate, ¿qué crees? Que siempre no. En fin, entonces lo narra de forma muy, muy buena y si se quieren enterar de cómo está y cómo estuvo esta historia y qué implica la inteligencia artificial general, pues muy, muy, muy recomendado este libro de Supremacy. Ya tomé nota. Fíjate que sí lo había visto, pero digo, hay tantos títulos alrededor de la inteligencia artificial que luego no te da la vida para leerlos, pero ya me lo anoté ahí en mi lista de libros por leer. Si viene recomendado por ti, lo voy a leer. Me siento honrado por ello. Muy bien, pues vamos a lo que sigue, mi querido Bernie. Vamos. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Y vamos a seguir hablando de empresas chinas porque esto se llama Buenos Negocios y nos cuentan que Lenovo, empresa china, por cierto, que es el mayor fabricante de ordenadores personales. Ahora qué castizos andamos el día de hoy. Fabricante de ordenadores personales del mundo, anunció que se ha asociado con el líder estadounidense de chips de inteligencia artificial, NVIDIA, para ayudar a los proveedores de la nube de inteligencia artificial a poner rápidamente en funcionamiento centros de datos en el marco de sus esfuerzos por consolidarse en el sector. A ver, esto lo vimos durante el Consumer Electronics Show de Las Vegas, el CES. Incluso hicieron ahí algún aviso en conjunto, Jensen Huang y un representante de Lenovo. Aquí dice que era su nombre era Yang Qing, que era consejero delegado de Lenovo. Okay. Y aquí lo interesante, Bernie, es que en realidad en lo que se está centrando, o sea, porque Lenovo, además de computadoras personales o de ordenadores personales, también fabrica servidores, obviamente, y pues hizo este anuncio de que van a crear estos, presentaban una plataforma de inteligencia artificial, dispositivos conceptuales y también de pasadita el primer teléfono inteligente plegable de su marca Motorola. Pero entonces, hablando particularmente de este tema de centros de datos, Lenovo dijo que va a ofrecer su infraestructura híbrida de inteligencia artificial con refrigeración líquida. O sea, pues estas máquinas que ya están listas y diseñadas y hechas específicamente para IA, con las plataformas de computación de NVIDIA para ayudar a los proveedores de la nube de IA a reducir el tiempo de implementación a semanas. Yo lo que entiendo de esta nota, Bernie, es que todo esto está enfocado a que Lenovo dice, a ver, estamos necesitando gran poder de cómputo y una gran velocidad de implementación para poder tener un data center listo para AI y justo para inferencia y este tipo de procesos, pues up and running, que lo tengas mucho más rápido de lo que típicamente armarías un data center, ¿correcto? O sea, va un poco por ahí, ¿no? Decir, oye, pues Lenovo, yo estoy haciendo el hardware, y tú, NVIDIA, tienes los chips, pues, y sabemos que están necesitando los centros de datos estas cosas muy veloces, muy armadas, pues vamos a hacerlas en conjunto y que ya les demos algo muy, muy plug and play. No sé si lo estoy sobresimplificando o si va un poco por ahí el tema. No, absolutamente. Digo, es un poco la historia de la computadora, ¿no? Yo que ya tengo más canas, a mí me tocó cuando empecé a trabajar. Ajá. De hecho, mi primer trabajo fue a los 18 años. Y trabajaba en el archivo de un hospital, imagínate. Okay. Y en todo el hospital, en ese edificio, no había una sola computadora, ¿no? Era un hospital de estos públicos del Estado de México. Okay. Y había un centro de datos en Toluca
y ahí procesaban la nómina, los inventarios y no sé qué, pero en donde yo estaba aquí en la Ciudad de México, en ese hospital, no había una sola computadora. Después ya estudié mi carrera y me dediqué a programar y entré a una empresa de manufactura y era como, no sé, 88, 89. Y por lo general en las empresas había salas donde había PCs, ¿no? Porque los escritorios todavía, cada quien su PC no la tenía, ¿no? Querías hacer un documento y imprimirlo o una hoja de cálculo esas de 1, 2, 3, pues ibas al cuartito de las PCs. Luego las PCs se volvieron muy populares, mucho más baratas, comenzó todo el software y empezó a haber más computadoras en los escritorios. Llegan las redes y las redes detonan el uso y la compra de las PCs, ¿no? Sí. Prácticamente ahí cualquier empresa, cualquier oficina, pues ponía una red y necesitaba interconectarlas y entonces ya tenían aplicaciones y sistemas totalmente locales y ahí crece muchísimo la computadora, ¿no? Y luego unos años más tarde, pues aparecen los teléfonos móviles, que es una computadora personal y ahora prácticamente cualquier persona de este planeta pues trae una computadora consigo, ¿no? Claro. Lo comento porque en el tema de la inteligencia artificial es muy probable que suceda algo parecido. En este momento, pues quien está produciendo inteligencia artificial, estos modelos, y nos permite usarlos para hacer el proceso de inferencia, pues son estas grandes tecnológicas que tienen estos equipos enormes de un costo exorbitante, una complejidad tremenda, y solo ellos los están manejando. Yo en mi cabeza hago el símil con los centros de procesamiento de datos de los 60, 70 y parte de los 80, ¿no? Pero eventualmente pues la industria va a hacer computadoras más potentes, estos servidores que van a comprar empresas más comunes y corrientes, y eventualmente bajará a computadoras de uso personal, y de ahí pues va a llegar a los lentes y a los wearables y a todo este tipo de cosas, y al rato todo va a tener inteligencia artificial. ¿Cuánto tiempo va a tardar eso? Pues seguramente varios años o algunas décadas por lo menos, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo Lenovo particularmente? Empresa china, pues quiere industrializar la producción de este tipo de servidores, ¿no? Como ya lo mencionaste en la nota, Lenovo es líder en el tema de las PCs y laptops a nivel global. Tiene más o menos entre un 23 y un 25% de cuota global. Le sigue HP con el 20%, Dell un 18% y luego mucho más abajo Apple con un 9%, ¿no? Si nos vamos a los servidores tradicionales, no de inteligencia artificial, que existen hoy en día en prácticamente todos los centros de datos que hay por todo el mundo. ¿Cuáles son las marcas dominantes? Dell. Dell tiene más o menos el 30% de la cuota de esos servidores, HP un 25%, y luego Lenovo tiene entre un 10 y un 12%, y otra compañía china que se llama Inspur, acá en Occidente no es tan popular, pero en otras latitudes Inspur es un fabricante enorme de computadoras y es el cuarto a nivel global produciendo servidores, ¿no? Cuando nos metemos al tema de la inteligencia artificial, pues es algo muy, muy nuevo, ¿no? Yo la marca que más reconozco, no sé si sea la más grande, es una que se llama Supermicro, que la he visto como marca y que tiene servidores armados con estas GPUs de NVIDIA y con todo lo que se requiere poner adentro del servidor, que es una tubería de cobre para poder enfriarlos con agua. Y algo muy sofisticado porque estos racks que tú conoces perfectamente de aquí o de los data centers, pues ahora abajo tienen que tener unas bombas de agua. Así es. Tienen un montón de mangueras porque hay que llevar agua al rack para poder enfriar todos los servidores, ¿no? Ahí la verdad es que Dell, HP, el mismo Lenovo, Inspur, pues apenas se están metiendo. Entonces este anuncio del CES de Las Vegas no es otra cosa más que los chinos alzando la mano diciendo, oye, le vamos a entrar en serio a producir servidores para la categoría de inteligencia artificial, seguramente ahorita pues para las grandes tecnológicas o empresas muy muy grandes que puedan manejar estos proyectos que requieren estas grandes inversiones, pero estoy seguro que en unos cuantos años esto va a ir bajando a los niveles más de consumo, más hacia las personas, ¿no? Sí, bueno, yo me acuerdo que pues ya tiene más de un año que nuestros amigos de Huawei nos invitaron ahí a conocer sus laboratorios en China, y ahí yo fue la primera vez que vi estos servidores dedicados a inteligencia artificial que justo bueno, Huawei pues ha tenido muchos problemas
digamos, políticos más que de tecnología para implementarlos aquí en Occidente, pero vaya, ahí ya existían y justo tenían estos sistemas de refrigeración que pues, como nos explicas, ¿no? Requieren una refrigeración extrema pues, por la enorme cantidad de procesamiento que tienen, elevan muchísimo la temperatura y pues hay que estarlos enfriando, pero en serio. Entonces, entre otras características, pues, ¿no? O sea... Ajá. Absolutamente. Sí, pues bueno, pues ahí está ese tema. Ahí está Lenovo, pues diciendo yo le entro y como nos explicas, pues como nos explica Bernie, pues ahí está Lenovo diciendo yo quiero también participar y seguir participando en este apetitoso mercado que sin duda pues va a seguir dando por mucho más tiempo. Vamos a lo que sigue. Esto se llama De cómplice a tutor. Esta nota está interesantísima, Bernie, porque habla de la educación y bueno, pues ese es un tema que ha salido mucho y del que se ha hablado mucho y hay que hablar muchísimo más. La era de la IA va a cambiar la educación y pues hay que tener muchas conversaciones al respecto. Los gigantes de la inteligencia artificial reconocen su potencial en áreas como la educación y por eso están mejorando sus programas para captar a más estudiantes. Mira qué interesante. Muchos estudiantes ya no pueden prescindir de la IA. Curioso que tengamos tan poco tiempo con ella, pero pues sí, ¿qué pasaría si mañana nos apagaran nuestros motores de inteligencia artificial? Y los gigantes de esta área multiplican sus ofertas para fidelizar lo antes posible a estos jóvenes usuarios, al mismo tiempo que acceden a sus datos. Por ejemplo, el modo de estudio lanzado en julio por OpenAI está diseñado para ayudar a los estudiantes a encontrar la solución por sí mismos en lugar de darle la respuesta ya hecha, ¿no? Eso es muy interesante. Gemini, la inteligencia artificial de Google, también tiene un dispositivo muy parecido. Los estudiantes, según dice Adeline Andre, que es la inspectora pedagógica francesa y coordinadora de un grupo de trabajo sobre inteligencia artificial y educación, dice que los estudiantes tienen ganas de salir adelante, pero cuando están solos en casa, pues las dificultades que encuentran a veces pueden hacer que tiren la toalla. La IA puede ayudarles a superar los bloqueos. Pues aquí lo interesante es que en un futuro próximo, pues la IA también podría servir para personalizar los contenidos pedagógicos y ayudar a captar la atención de los jóvenes. Por ejemplo, si un libro escolar se puede hacer a la medida, eso me encanta. Si a ti te gusta el básquet, por decir algo, pues tus ejercicios de matemáticas van a poder personalizarse a tus intereses y entonces te van a decir pues cuántas canastas y cuántos puntos y irlo moldeando a algo que a ti te vaya motivando y que con el que lo entiendas mejor. A mí me encanta, por ejemplo, y lo uso ahora todo el tiempo, la herramienta de Notebook LM de Google. Sí. Me parece espectacular para aprender cosas y justo lo que hace es que te permite pues crear algo en un ambiente, en un environment que para ti sea favorable. Es decir, por ejemplo, Susi, mi esposa, le ha resultado súper útil que yo le haga podcasts de algún texto muy largo que tiene que leer porque está estudiando una maestría. Entonces yo lo que hago es que cargo el material, se genera este podcast de forma inmediata, muy simpático además, y ella ha descubierto que pues, capta mucho mejor la información de esa forma que simplemente leyéndola, ¿no? Entonces, pues caray, ¿dónde estaba eso cuando estábamos estudiando? Pero pues qué útil justo para estos nuevos estudiantes, ¿no? El poder tener algo, porque a lo mejor a ti no te funcionan los podcasts, pero entonces usas esta misma herramienta y te haces un mapa mental o generas la información en otro tipo de formato, pero el chiste es que se esté ajustando a lo que a ti te funcione y eso me parece espectacular. Sí, absolutamente. Fíjate que alguna vez, y la he escuchado, la he leído varias veces, es que es como una analogía que alguien decía que si te trajeras a una persona de hace 200, 300 años, una máquina del tiempo a la época actual, pues se maravillaría y no entendería muchas cosas, excepto si lo metieras a una iglesia o a un salón de clases, ¿no? O sea, si entrara a una iglesia, qué duro está eso. No, prácticamente no notaría que la liturgia pues no tiende a cambiar mucho. Pues sí, las bancas, la forma de la iglesia, la arquitectura, los santos, todo lo que está, que forma parte de la decoración, el mobiliario, pues es prácticamente el mismo, ¿no? Correcto. Y en un salón de clases, lamentablemente, pues sucede lo mismo. Por plástico y alfombra y proyector y lo que tú quieras,
el formato de la esencia de la educación sigue siendo el mismo. Oye, pero tienes pensando sentados... en eso, perdóname que te interrumpa, pero es que pensando en eso es todavía más radical, ¿no? Porque el cuate de la iglesia, o sea, en 200 años, pues a lo mejor diría, ay, mira, ya las misas ya no se hacen en latín, ¿no? O sea, como que, y en cambio, el de la escuela, pues deja tú 200, o sea, podrías traerlo de 2000 años, o sea, de Sócrates para acá. Y sigue siendo exactamente el mismo modelo, ¿no? Que está brutal lo que me acabas de decir. Perdón, adelante. Sí, no. Digo, esto es un diálogo y aparte ese tema a mí me apasiona muchísimo el tema de la educación porque por alguna razón se ha resistido muchísimo a los cambios, ¿no? Seguramente hay muchas explicaciones, pero tal vez una es los intereses económicos, ¿no? La educación lamentablemente es un extraordinario negocio para esas grandes instituciones que lo han sabido armar muy bien. No se diga, por ejemplo, las universidades de los Estados Unidos, de Europa, algunas de Asia, cobran unas cantidades bárbaras, ¿no? Aquí a nivel más mortal en México, tú que tienes un hijo pequeño y yo que ya pasé por ahí, hay escuelas preescolares que cobran como el costo de una universidad, ¿no? Que dices, sí, oye, sí. pero pues ¿qué le están enseñando con esas colegiaturas? No, pero bueno, el tema es que el formato pues no ha evolucionado en nada, ¿no? Sientas a los niños o a la audiencia y pones al frente a un ser humano como si fuera un erudito que te va a transmitir la información, ¿no? Porque solamente la tiene él en su cabeza. Entonces, como bien mencionaste ahorita, pues a lo mejor en la época de Sócrates, pues sí, Sócrates era una persona muy sobresaliente con capacidades seguramente intelectuales que nadie más tenía o muy pocos. Sí. Tenía mucha información que nadie tenía. Si es que existió. Y hacía mucho sentido que lo sentaras en un ágora, en un anfiteatro, en estos lugares abiertos, que incluso le ponían acústica, pues para que lo escucharan a la persona transmitir el conocimiento, ¿no? Uh-huh. Si nos venimos a una época mucho más reciente, pues el formato de la escuela obedece a la aparición de las fábricas, ¿no? Las fábricas necesitan entrenar a los trabajadores en ciertas cuestiones con ciertas habilidades y el mejor formato pues es meterlos a una aula, sentarlos a todos y que una persona les explique qué hay que hacer, ¿no? Y en un pizarrón haga un diagrama y todos tomen nota y luego les hagan un examen y listo. Si lo pasas, estás aprobado para poder ejercer lo que sea que te hayan explicado, ¿no? Entonces, uh-huh. Desde hace varias décadas, esto no obedece solo a la inteligencia artificial, pero ahora se está agudizando muchísimo, pues ya quedó obsoleto el formato de que una persona te esté transmitiendo la información. Por ejemplo, yo que eventualmente doy pláticas o le llaman clases a ejecutivos. Sí. Pues no puedes competir con una audiencia de alumnos que tienen en las manos un teléfono, ¿no? Porque cualquier cosa que digas o que cites, pues muy fácilmente pueden ir a internet a buscarla, o ahora peor, le pueden preguntar a ChatGPT y te puede dar mucho más profundidad y exactitud que lo que una persona que pretende estarle transmitiendo el conocimiento a alguien pudiera hacer, ¿no? Esa es una arista. Correcto. La otra que mencionaste también es tremendamente relevante. El problema del salón de clases es que asumes que todos están en el mismo nivel. Alguien también, me acuerdo de esta analogía que decía, oye, es como si le enseñaras a unos niños a andar en bicicleta, ¿no? A 50 niños. Sí. Y entonces, por un tema de distribución estadística, a quien le guste ese tema, conocerá la famosa campana de Gauss. Correcto. Es absoluto que va a haber unos 5 o 7 niños que son extraordinariamente buenos y hábiles para andar en bicicleta, le van a agarrar en 2 minutos. Sí. Luego va a haber otros 5 o 7 que nomás no le agarran y se caen y no pueden mantener el equilibrio. Y luego tienes en medio el 80% que son los que pues razonablemente ya le agarran la onda y mueven la bicicleta, ¿no? Sí. Imagínate que tú dijeras, oye, pues les voy a hacer un examen y los voy a aprobar a todos, ¿no? Y entonces ahora vamos a las motos. Oye, pues los que son muy hábiles, pues la van a pasar muy bien, ¿no? Los del 80% les va a costar trabajo y les va a tomar tiempo, pero los otros pobres que no podían con la bicicleta, pues los estás poniendo en un riesgo tremendo al subirlos a una motocicleta. Se pueden hacer mucho daño, ¿no? Entonces, esa analogía aplica perfecto porque ahora tú puedes crear un tutor que
me va a enseñar a mí a mi ritmo, ¿no? Entonces, si a mí empieza a explicar algo muy complicado ahorita, no sé, ecuaciones de cálculo diferencial, integral o algo de lo que ya no me acuerdo, pues a lo mejor a la primera no te entiendo, ni a la segunda, ni a la tercera. Y si me pones un maestro humano, pues es posible que o se desespere o me diga, oye, ya se acabó la hora o el tiempo de estar aquí y ya mejor estamos perdiendo el que tiempo, alguien más te explique, ¿no? En cambio, un tutor virtual, pues me puede explicar las veces que quieras. Y como ahorita tú dijiste, si no le entiendo de una manera, pues va a buscar otra manera y otro ejemplo y con otros materiales. Entonces, creo que el cambio en la educación es totalmente innegable, inevitable. Y esto se empieza a combinar con muchos otros factores, ¿no? Por ejemplo, el retener la información, cualquiera que haya sido el método con el que la adquiriste, ya sea porque alguien te la dijo o la leíste o viste un video, pero hoy en día cada vez menos tiene sentido que yo me esté aprendiendo cosas, ¿no? Así es. Tiene mucho más sentido que yo las comprenda y que las sepa usar cuando las necesite ante una situación o que aprenda a resolver, ¿no? Es esa arista, pues al igual que lo que pasó con la calculadora, un ingeniero civil, mecánico, eléctrico, no va a hacer cuentas a lápiz y a mano jamás, ¿no? Es más, ni con calculadora. Ese señor tiene una computadora porque la velocidad de cálculos que necesita no le daría para hacerlo de esa manera, ¿no? Sería totalmente no competitivo, ¿no? Entonces, creo que son muchas las aristas que van a obligar a que la educación totalmente se transforme, ¿no? ¿Para qué usas la inteligencia artificial? Pues seguramente para resolver problemas que hoy ni siquiera sabemos que existen o no los conocemos. Y mi último comentario tiene que ver también con otro aspecto que me gustó mucho de cómo la propia evolución de la tecnología, la evolución de la sociedad, todo lo que sabemos que no conocemos hoy en día, que no sabemos, que no entendemos cómo funciona, pues seguramente es tan grande que deberíamos de dejar de estar entretenidos en las cosas que aprendimos o en las que estamos ocupados, ¿no? Hace unas varias décadas, pues si tú eras contador, te tomó 4 o 5 años aprender a ser contador y el resto de tu vida, los otros 45, 50 años los que vivieras, estabas condenado a ser contador, ¿no? Sí. O si estudiaste para abogado, pues condenado a ser abogado, doctor, lo que hayas estudiado, ¿no? Sí. Y creo que las posibilidades de la tecnología hacia adelante hablan más de tener esta capacidad de estar aprendiendo, desaprendiendo. Por ejemplo, el tema de desaprender, pues también es fascinante, ¿no? Fascinante. De repente hay paradigmas nuevos que te tienes que quitar cosas de la cabeza. Lo que tú y yo hemos hablado muchísimo de la física cuántica, pues tienes que desaprender un montón de cosas para aspirar a medio entender lo que está pasando, ¿no? A pivotear. Entonces, sí. A pivotear y todas estas cosas, ¿no? Entonces, creo que la educación es una de las industrias que va a sufrir grandes cambios en los próximos años. Me recordaste esa analogía de que hoy seguimos midiendo a todos los animales del bosque por su capacidad para trepar un árbol, ¿no? O sea, dices, bueno, pues sí, hay unos que se vean muy hábiles, pero al hacerlo así, pues simplemente estás desperdiciando muchas otras habilidades que tienen otro tipo de animales, y otros pueden nadar, y otros pueden reptar, y unos pueden volar, etcétera, y no pueden trepar un árbol. Y así nos pasa con los niños, ¿no? O sea, de pronto, y digo los niños porque, bueno, hay educación a todos los niveles, pero es particularmente dramático en los niños que están tratando de competir en algo que a lo mejor no tienen el mismo nivel de habilidades ni de interés ni de y entonces estas posibilidades creo que son especialmente interesantes cuando le enfocamos justo a temas más pedagógicos dirigidos a los niños, ¿no? Yo creo que eso va a ser bien interesante. Y la otra cosa que me hiciste pensar es el nivel de especialización. O sea, de esto se ha hablado mucho, hay muchos autores, sobre todo ahora de autores sobre inteligencia artificial que abordan este problema, pero hablabas de que si tiene o no sentido seguir memorizando las cosas en lugar de razonarlas, y es que también habíamos llegado a un punto en el que si tú querías ser ingeniero en sistemas, pues ya estábamos, o físico cuántico, o físico, por poner un ejemplo a lo mejor más dramático, pues todo lo que ya tienes que saber, o sea, todo el bagaje que tienes que tener
para poder llegar al punto de aportar algo nuevo de conocimiento, es ya inmenso, ¿no? O sea, entonces un cerebro humano solito, digamos, no nos daba para eso, y la inteligencia artificial nos va a ayudar a lograr ese tipo de balance, ¿no? O sea, oye, pues es imposible que yo pueda asimilar todo lo que dijo desde Newton, pasando por Einstein y ahora llegando por quien me digas, Stephen Hawking para adelante, ¿no? O sea, entonces la inteligencia artificial me va a ayudar a decir, bueno, aquí está todo el bagaje, tú... a digerir. Exacto, a digerir y a aplicar y a implementar. Entonces creo que ese son el tipo de coexistencias que tenemos que llegar con la inteligencia artificial. Fíjate que ahorita que decías lo de Notebook LM, el otro día leía un blog, digo, es un planteamiento un poco radical, pero me pareció bastante interesante, ¿no? Que decía, oye, deberíamos de dejar de leer libros como los leemos, ¿no? Y la razón, digo, tiene sus implicaciones, ¿no? Porque tendrías que tener el libro en formato digital, ¿no? Y eso desafortunadamente luego... ya no estás en el marco de la legalidad, hay una línea ahí medio gris, ¿no? Pero vamos a suponer que tú tienes un libro en un archivo, ¿no? Sí. Entonces, algo que nos pasa a toda la gente que nos gusta leer, ¿no? De repente ahorita tú me recomiendas un libro, a lo mejor a ti te gustó mucho por alguna razón, pero a mí tal vez no me engancha, o tal vez lo que dice yo no lo encuentro con tanta utilidad, etcétera. Y lo abandono o lo acabo de leer y digo, no sé, como que perdí demasiado tiempo, no lo debí de haber leído, ¿no? Ese es un aspecto. Otro es que esto le pasa a todos los libros, a todos los autores por un tema de negocio. Lo que pudieron haber escrito en 30 páginas, pues lo escribieron en 300 y ponen un sinnúmero de ejemplos y de anécdotas y son muy repetitivos o muchos detalles donde no se requerían. Y todo esto lo experimentamos los lectores, ¿no? Entonces, esta persona decía, oye, si los tienes en PDF, ponlos en Notebook LM, porque le puedes poner todas las fuentes que tú quieras, y luego le puedes decir que te haga un resumen, pero no el clásico de la escuela, sino algo que esté enfocado a lo que tú necesitas. Exacto. O le puedes hacer preguntas, te ponen, por ejemplo, Notebook LM te pone un mapa mental, ¿no? Te dice, oye, este contenido cubre todos estos temas, con estos subtemas y aquí habla demasiado en este otro aspecto, lo que tú quieras, ¿no? Entonces yo le podría decir, oye, a ver, explícame esto puntualmente, dame los detalles de esta otra cuestión, o lo puedo conjuntar con otros vínculos de internet y decirle, oye, este libro menciona este tema a este nivel, pero yo lo quiero explorar a mucho más detalle, ¿no? Correcto. O lo quiero traer a un tema actual, ¿no? A lo mejor es una investigación de hace 20 años o un libro histórico, lo que tú quieras. Entonces, me pareció muy interesante que utilices la inteligencia artificial, en este caso en particular Notebook LM, que es de Google, para poder dialogar con los libros. Y la nota, el objetivo que tenía en el título era, oye, podrías leer mucho más libros de los que puedes leer del método tradicional, ¿no? Había una excepción a todo esto que acabo de decir, que decía, bueno, lo que no aplica aquí son estos libros de novelas o de ciencia ficción o de algún tema que porque el lector disfruta leer de la historia y que le cuenten los detalles, porque una novela de eso se trata una novela, por eso la lees, pues ahí no tendría ningún sentido hacerle preguntas concretas, pero todos los demás libros de educación, de nuestros temas de carreras o de habilidades, lo que tú quieras, a mí me parece que tiene mucho sentido darle este tratamiento, porque podrías literalmente ir a hacer una recolección de lo que tú necesitas de una manera mucho más rápida a la profundidad que tú requieres. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Me hiciste pensar que de repente hay algunas novelas rusas donde el autor se pasa 400 páginas describiendo una casa y dices, bueno, esas también las podrían ahorrar, pero Estoy leyendo Crimen y Castigo de Dios mío, Dostoyevsky. No, pues justo. Sí, exacto. Oye, que fíjate que para mi sorpresa, o sea, digo, es una novela, es 100% una novela, es puro entretenimiento, no vas a encontrar otra cosa ahí. Pero qué habilidad para hacerlo entretenido, ¿no? O sea, digo, cosas tan triviales como la vida de 1800 ahí en ciudad en Rusia, lo que podría ser lo más aburrido del mundo, te tiene, bueno, al menos a mí me tiene leyendo página tras página. Nunca había leído a Dostoyevsky, entonces me ha gustado hasta ahora. Es la primera vez que lo leo. Es extraordinario. Muy bien, pues vamos a nuestra última nota del día de hoy, que también es extraordinaria y se llama Aura, fábrica de bebés.
Vamos. Siempre queda un espacio para el postre. Bernie, pues el otro día tuvimos aquí el privilegio de platicar con la gente de Ingenes, este instituto, porque iba a decir clínica, pero nos aclaraban que no son una clínica, son este instituto de fertilidad. Sí. Y de ahí salieron varios temas de cómo están implementando inteligencia artificial y nuevas tecnologías, y me dejaron un poco con el ojo cuadrado. Yo sé que a ti también, de cómo pues ahora ya no necesitas prácticamente nada más que una célula de donde sea para fecundar un óvulo y etcétera. Como seguimiento a esto que nos platicó la gente de Ingenes, ahora encontramos esta información que me pareció bien interesante, que también tiene que ver con la fecundación in vitro, que bueno, pues a ver, tiene un factor humano importante, porque pues el médico tiene que implantar justo pues el espermatozoide en el óvulo, y pues de pronto hasta el mejor embriólogo del mundo se le va la perdiz y le tiembla la mano, tiene un mal día, y entonces en solución a eso pues se encontró esta nota que dice que en Polanco, aquí en la Ciudad de México, hay una clínica de fertilidad que tiene algo muy interesante, que es un robot que se llama Aura, un sistema robótico, mejor dicho, que hizo una startup que se llama Conceivable Life Sciences. Y pues es un aparato de 5 metros de largo que hace que hace todos los pasos de la fecundación in vitro robotizados. Y además tiene unas cosas muy interesantes, porque de verdad es un robot hecho con partes tomadas de otros lados. O sea, los brazos están hechos por los mismos robots que utiliza SpaceX para fabricar naves, por ejemplo. El cerebro es de Tesla, o sea, usa algoritmos de coches autónomos. Vaya, no es que sea propiamente un cerebro de un Tesla, pues, pero usa y pues este proceso biológico lo convierte en una manufactura aparentemente reproducible 100% y perfecta, porque Aura hace 30 microajustes por segundo a distancias de una milésima de milímetro. O sea, pues justo para esta precisión que se requiere para este proceso, lo hace de forma excepcionalmente precisa. Los resultados ya están gateando, dicen por ahí. La máquina ya ayudó a nacer a 19 bebés. Y es que hoy la fertilidad, pues justo por este tipo de temas, se ha vuelto un lujo. Un ciclo de este tipo en Estados Unidos cuesta hasta $30,000. La apuesta es crear superlaboratorios industriales para bajar estos precios drásticamente y atacar un mercado que pasará de 64,000 millones en 2024 a 126,000 millones de dólares en el 2029. Y pues el equipo de Aura considera que la ironía es que para salvar a la humanidad de la crisis de la natalidad, tuvieron que sacar a los humanos de la ecuación. Así que pues para preservar nuestra biología, Bernie, pues hay que industrializarla, por irónico que parezca. No, fíjate que es una nota, yo cuando la vi me encantó. Sí, no lo había analizado desde esta perspectiva de cómo la propia tecnología le está ayudando al ser humano a lo que más teme, ¿no? Este tema del reemplazo que nos preocupa a todos y que por supuesto tiene mucho de cierto y se tiene que ver el tema con seriedad. Pero fíjate, es una tendencia global que la gente no quiere embarazarse a las edades que biológicamente es conveniente. Correcto. Yo aquí alguna vez he comentado que tengo trillizos y son resultado de un proceso de fertilización in vitro. Entonces, en su momento me tocó todo este proceso y recuerdo perfecto el ginecólogo lo que nos dijo a mi esposa y a mí. Era, oye, una mujer está en el tope de su capacidad reproductiva cuando empieza con su ciclo menstrual, ¿no? Sí. Hoy en día en la sociedad moderna, pues es una niña, es una adolescente y hoy, pues casi en todos los estratos sociales sería como una barbaridad decir que una mujer de 14, 15 años, 13 años se embarace, ¿no? Sí. Está mal visto, ¿no? Sí. Pero el problema es que biológicamente a partir de esa edad, la cantidad de óvulos que puede producir y las condiciones del cuerpo para
para que se dé un embarazo y llegue a término el bebé, pues se van reduciendo, ¿no? Así es. Y por ahí hay un número que dice que después de los 35 años, pues este número cae brutalmente y ya se vuelve muy complicado, ¿no? Así es. Entonces, eso si lo correlacionas, pues con que las mujeres estudian, muchas de ellas hacen una maestría, comentabas hace rato el caso de Susi, y quieren viajar, quieren tener su vida, desarrollarse profesionalmente, pues no se van a querer embarazar antes de los 30, 35, y entonces muy probablemente van a caer en todas estas condiciones, ¿no? Entonces, y además hay que considerar, perdóname, que también conforme va perdiendo esta idoneidad de edad a partir de los 30, 35, también empiezan a subir entonces las posibilidades de forma exponencial de tener un problema genético, de tener algún tema como síndrome de Down. El síndrome de Down en particular es muy notorio, está muy entendido hasta donde sé. Espero no estar diciendo una salvajada, pero esto me lo explicó un médico una vez, espero que no se haya refutado eso. Que cada año se aumenta las probabilidades, ¿no? En una orden, pero además muy dramáticamente, o sea, en una orden de magnitud completa. Cada año que pasa, las probabilidades que tienes de que el hijo tenga síndrome de Down pues porque simplemente la naturaleza, pues como dices, o sea, todas estas reglas de si un embarazo debe de o no ocurrir entre los 12 y los 16, pues son reglas humanas y de convivencia y sociales y éticas y morales, pero no son reglas de la reproducción, ni son reglas de la naturaleza, ni de la evolución. La evolución lo que quiere es que te reproduzcas mientras estás más sano y más joven y más fuerte, y luego dejes de dar lata, ¿no? Entonces no sabe de éticas y morales la señora evolución. Absolutamente. Y fíjate que el otro tema con el que la quiero conectar, comenté hace algunos episodios que estaba probando el software del coche del Tesla. Sí. Que ya liberaron la conducción autónoma, lo que se llama el Full Self Drive aquí en México. Sí. Por supuesto que no es perfecto y no funciona todo el tiempo y tiene muchos errores, no ve los topes. Y esta ciudad tiene muchos hoyos. Exacto. Y algunas impresiones, pero digamos que razonablemente funciona bien. Y qué te diré, yo soy muy nerd y lo trato de poner todo el tiempo, aparte para desquistar los 2,000 y tantos pesos que pago al mes. Sí, está carito. Y lo estoy ahí, pone y pone, ¿no? Y entonces, simplemente compartir dos experiencias que he tenido que sí me sorprendieron muchísimo, ¿no? Uno es que prácticamente todos los días entre semana tomo la carretera para venir de Santa Fe a mi casa. Correcto. Y entonces un día me tocó la carretera parada, ¿no? Estaba literalmente parada, ya sabes, de repente avanzas 1 metro y otra vez estás detenido y así. Y era como la tardecita, estaba el sol y yo la verdad me estaba durmiendo, ¿no? Sí. De repente yo sentía que el carro se paraba y yo cerraba los ojos y los volvía a abrir cuando se movía y estaba ahí tratando de mascar un chicle o algo para no quedarme dormido. Y de repente el coche sin agua va, tuerce todo el volante rapidísimo y se hace hacia la izquierda, entre los 2 carriles. Y yo así, ¿qué pasó? Obviamente le pisé el freno y en eso empiezo a oír la sirena de una ambulancia o de una patrulla que venía por el acotamiento, ¿no? Entonces el coche, pues la cámara de atrás yo creo que la vio y se hizo a un lado, ¿no? Yo así de, no manches, ¿a poco fue por la ambulancia? Lo volví a activar y sí, efectivamente pasó la ambulancia y otra vez se regresó al carril, ¿no? Esa es una, ¿no? La otra igual, iba yo pajareando oyendo un podcast. Y iba allí en una calle, el coche con el automático. Sí. Y de repente veo un tope, y tengo que estar muy a las vivas con los topes porque algunos se los vuela. Se los vuela, sí. Pega el coche y eso. Pero en este tope sí se detuvo, y yo dije, no, pues ahorita lo va a pasar. Y lo mismo, de repente el coche así, ¡pum!, se frena. Y yo, ¿qué pasó? Y de repente veo 2 personas que se empiezan a cruzar. O sea, estaban en la banqueta viendo al coche como para ver si yo me detenía o no. Tenemos la mala costumbre los seres humanos que luego no somos nada amables y no le cedemos el paso al peatón, pero el coche sí, ¿no? El coche ve a alguien que tiene la mirada en dirección hacia el coche y entonces el coche se detiene, ¿no? Otra que batallo mucho, afortunadamente no hay muchos discos de alto en la Ciudad de México, pero estos discos redondos rojos que dicen alto, el coche se detiene y en la Ciudad de México es un peligro detenerte en un disco de estos porque te pueden pegar por sí. Entonces, eso que acabo de comentar, imagínate si lo llevas al tema de la medicina
Sí. Porque igual una vez, una anécdota con un doctor, tenía, creo que yo un quiste en algún tema del abdomen, no me acuerdo exactamente en dónde, Sí. y me propuso hacerme una endoscopía, colonoscopía, algo así. Y yo preguntándole, le dije, oye, ¿pero qué no el endoscopio es que meten una cámara con un tubito y no sé qué? Sí, es una cámara y también puedo tomar yo una muestra de la biopsia, no sé qué. Y le digo, oye, pero ¿a poco con los ojos ves el tejido y ese es el diagnóstico? O sea, ¿no hay algo más sofisticado que metas algo a nivel microscópico, etcétera? Y me decía, pues sí, pero es una biopsia en el laboratorio, pero así yo para revisar a un paciente, pues es con las manos y con los ojos, ¿no? Sí, sí. Y otra vez, estamos en el año 2026 y esto que explicaste del proceso de la fecundación, pues ahí sí es muy dramático, ¿no? Porque a esa escala de, pues, ¿qué serán? Nanómetros o micras, muy pequeño, sí. Tratar de insertar una aguja para fertilizar un óvulo con un esperma, pues si al médico le tiembla tantito la mano, deja tú de que estornude o tosa, pues va a destrozar el embrión y la célula y no se va a poder llevar a cabo. Y entonces, el que se haga con estos robots, sí, pues es un avance tremendo en la tecnología, ¿no? Porque la capacidad que tienen las cámaras, los servomecanismos, esos movimientos tan finos, no vislumbro otra cosa hacia adelante, pues que empiecen a penetrar en la medicina, en los hospitales, en los quirófanos y van a ayudar a salvar vidas, a descubrir padecimientos en etapas mucho más tempranas, tal vez procedimientos menos agresivos, lo que tú gustes y mandes, que va a ser un beneficio pues para todos nosotros como humanidad, como sociedad, ¿no? Totalmente de acuerdo. El otro día una marca, por cierto, china, que se llama Mindray o Mindray, como lo quieran pronunciar ustedes, me invitó a su showroom. Tienen ahí un centro de exposición ahí en el World Trade Center de la Ciudad de México. Ajá. Muy interesante. Es una marca de insumos médicos. Y justo pude ver esto que estás, porque es una marca que está, pues mira, repasa muchas cosas de las que platicamos hoy, de marcas chinas que además están abatiendo esta percepción de que lo chino fuera cualquier otra cosa que no sea punta de lanza. Estos cuates de verdad están haciendo cosas extraordinariamente sofisticadas en términos de equipamiento médico y tienen mucho de robótica, mucho de automatización y justo lo que me explicaban es eso, que en donde se están enfocando es que, pues por ejemplo, las nuevas mesas quirúrgicas en donde operan el cirujano, pues ya vienen preequipadas con robots y con manos mecánicas que hacen estos procesos milimétricos y el cirujano ya nada más se tiene que encargar de ver en dónde tiene que ir y ya no dependes del pulso del cirujano, sino de la expertise y de su conocimiento y de su creatividad, incluso si quieres, pero ya no es un proceso, o sea, le está quitando lo humano, pero utilizando la parte humana donde hay que utilizarla. Entonces creo que pues es justo uno de los fines últimos de la tecnología, ¿no? Absolutamente. El ser humano creo que va a pasar a un nivel mucho más elevado, más sofisticado. Va a ser el orquestador, el creador, tal vez el que tenga el ingenio, la creatividad y la ejecución, al menos para este tipo de actividades, pues es mucho más eficiente que lo haga una máquina y no un ser humano, ¿no? Totalmente. Los que sí vamos a seguir haciendo humanos es este podcast porque nos gusta mucho hacerlo y compartirlo con ustedes. Muchísimas gracias a los humanos que colaboran con esto, a Mario Terrés, a Nayansin Romero y a Dianita Álvarez. Y por supuesto, muchísimas gracias a ti, Bernie, pero pues ya se nos acabó el tiempo de esta emisión, así que no queda más que decir hasta la próxima semana. Nos vemos la siguiente semana aquí en Tecnófagos. Esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.